Buenas tardes, nos encontramos en la decimotercera sesión de nuestro segundo ciclo de narrativas del siglo XXI, ya metidos en pleno mes de mayo. En esta ocasión pues nos las vamos a ver con una novela pues, de una complejidad verdaderamente espectacular, ¿no? Por todos los elementos, ¿no? que la componen, ¿no? Un diario de un viejo cabezota, un paréntesis, Reus, 26, se cierra el paréntesis en creada, bueno, escrita por Pablo Martín Sánchez. Ha sido elegida por Álvaro Ley, que el año pasado nos habló de Cristina Morales, ¿no? Que era una autora que estaba comenzando en ese momento. No es el caso de Pablo Martín Sánchez, porque como enseguida nos dirá, ya tiene una trayectoria anterior de la que yo no voy a decir ahora absolutamente nada. Bien, Álvaro, un alumno muy aventurero, muy emprendedor, que marchó a hacer las Américas hace 2 años con una beca del Instituto Franklin, sigue ahora terminando esa trayectoria suya académica en Alabama, en Oval University, y va a iniciar en la Universidad de Georgia un amplio, ¿no? itinerario de formación investigadora y me imagino que también académica de 5 años en donde va a realizar un doctorado centrado en el teatro del siglo de oro, aunque según me confesaba aquí ahora mismo, off the record, fuera del micrófono, cuando aún la gente no se había cortado, va a intentar, ¿no? mantener un viejo proyecto sobre una tesis que me imagino que seguiría centrada en don Benito Pérez Galdós aquí en España, porque lo tenía ya más o menos hablado, ¿no? O con Sí. un proyecto iniciado. Así que, como veis, la presentación de Álvaro, ¿no? como indesmayable emprendedor es enteramente cierta. Le voy a dar ya la palabra, le doy las gracias también por el esfuerzo al encontrarse en aquella otra orilla que no sé en qué hora del reloj te encontrarás. Lo mismo estás en las 3 o las 4 de la mañana. No. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor, por Sí. sus más que amables palabras. Yo estoy en Alabama y son las 10 de la mañana, o sea que es una Ah, hora bueno. bastante buena para trabajar y para estar con el ordenador. La verdad que esto de que tengamos pandemia permite que yo pueda estar aquí con el ordenador y que no, y que no haya tenido que ir hasta Alcalá para hacer esta ponencia. Así que muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Y sí, la verdad que estoy en Estados Unidos. Digamos que si alguien se lo está planteando puede mandarme un mensaje, puede hablar con el doctor Gómez para que le pida mi número o mi email, porque aquí hay trabajo. Es decir, yo salí de la Universidad de Alcalá graduándome en julio de 2019 y en agosto de 2019 ya estaba cobrando y digamos que desde que salí todos los meses he estado cobrando. Por lo tanto, si alguien se lo plantea o ve que el futuro en España está un poco negro, puede mandarme un mensaje, lo que quiera, para hablar de cualquier cosa. Sí que asusta un poco Yo te, América y más. Perdón, Álvaro, yo te mandaré un Sí, mensaje para que me recojas ya en mi ancianidad, eh, en algún geriátrico que esté por allí. Bueno, perdona por la broma tonta, pero es nada, que como nada. Está muy viene bien. al Sí, caso de la novela de la que vas a sí, hablar, venga, por ya no te supuesto, interrumpo por más. supuesto. Muchas gracias. Voy a intentar compartir la pantalla, a ver si ahora se la funciona. Espero que sí. Compartir archivos. Ahí, diario. Venga. Bueno, pues si el año pasado hablaba de Cristina Morales, que era una autora que es un poco particular dentro de lo que es la narrativa actual porque hace muy poco uso de la autoficción, salvo en una obra menor que se llama Los Combatientes, reeditada por Anagrama hace un par de años o tres. Ella casi no usa la autoficción en sus obras más grandes, que son las de las que hablé como Terroristas Modernos y Lectura Fácil.
En este caso me voy al polo contrario. Me voy a hablar de un autor, Pablo Martí Sánchez, nacido en Reus, Tarragona, en 1977, que decidió crear una trilogía del yo. En este caso, como toda trilogía, son 3 libros. El primero, a ver si pasa la diapositiva. Aquí. El primero llamado El anarquista, que se llamaba Como yo, publicado en 2012 en la editorial Acantilado. Siguiéndole Tuyo es el mañana, de 2016, también en Acantilado. Y terminando por Diario de un viejo cabezota, Reus, 2066, publicado hace un año. Las 3 novelas que se centran en la trilogía del yo abordan los aspectos básicos de cualquier persona. La primera se pregunta por el nombre del autor, Pablo Martín Sánchez. La segunda, por lo que pasó el día en el que nació, en este caso el 18 de marzo de 1977. Y el diario de un viejo cabezota aborda el lugar donde nació este autor, es decir, Reus, provincia de Tarragona. En la primera novela, que son 650 páginas, 700, se aborda una experiencia vivida por un señor que se llamaba Pablo Martín Sánchez, igual que nuestro autor, pero que vivió durante la primera mitad del siglo XX y que durante los años 20 intentó llevar a cabo un derrocamiento del directorio militar de Primo de Rivera. Estuvo en diferentes prisiones y de ahí, debido a esas peripecias, su nombre aparece en Google, que es lo que nuestro autor decidió un día, como creo que todos hemos hecho aquí, buscar nuestro nombre en Google, y él descubrió que había una persona de principios del siglo XX que se llamaba como él, empezó a descubrir su historia, le gustó bastante y de ahí creó una novela histórica basada en hechos reales sobre este intento de derrocamiento, que ya les adelanto que termina bastante mal, contra el dictador Primo de Rivera. La siguiente novela, Tuyo es el mañana, es ya mucho más reducida, tiene 110 páginas, 125, y narra un solo día en la vida de diferentes personas. En este caso, como ya he dicho, en el 1977. ¿Por qué? Porque todos nos podemos preguntar qué pasó el día de nuestro nacimiento. Como dato curioso, yo cuando nací, mi abuela siempre me dijo que hacía muchísima niebla. Eh, entonces eso puede dar lugar a que, bueno, pues hubo diferentes circunstancias anómalas durante ese día. Y por último ya entramos en Diario de un viejo cabezota, Reus 2066, como indica su propio nombre, escrita en forma de diario. Y es una novela de verdad muy apasionante, muy bien escrita, con una prosa muy rica y donde el autor demuestra en esta obra, más que para mí, más que en las dos anteriores, un conocimiento pleno de la teoría literaria. En este caso, el autor en 2066 tendría o tendrá, porque no sabemos si llegará a esa edad o no, tendrá 89 años en concreto. Entonces, la novela aborda un poco la vivencia de esta persona, de este Pablo Martín Sánchez, cómo sería casi nonagenario. Dato curioso, Diario de un viejo cabezota la empieza a escribir en 2018 y la termina a finales de 2019. Y esto es bastante importante porque el autor ya había decidido por esa época que iba a haber 3 factores fundamentales para el desarrollo de la obra. Iba a ser un mundo distópico y posapocalíptico porque habría una guerra de independencia en España con Cataluña, habría una tercera guerra mundial y, como no, él en su mente ideó en 2018 que iba a haber un virus que asolaría la Tierra llamado el virus de Marburgo. En este caso, cualquier parecido con la realidad es la verdad que bastante curioso porque creó este virus, el virus inventado, ¿vale? El de Marburgo, pero que unos meses más tarde de escribir esta novela se demostró que sí, que estábamos asolados por un virus, en este caso ya todos conocemos el de COVID-19.
En esta novela, el autor utiliza este futuro incierto para hablar de sus miedos, tanto como una posible guerra o una enfermedad que estamos viviendo hoy en día. Parece que va mejor, pero nunca sabemos cómo será el futuro. Antes hablaba con el doctor Gómez off the record que tanto allí en Alcalá como aquí en Estados Unidos estamos pensando en dar clases presenciales sin mascarilla el próximo curso, pero la verdad que no tenemos nada asegurado. Por lo tanto, nos vamos a sentir un poco como el personaje de esta novela, que hay días que muy bien no sabe lo que hacer. Por supuesto, este personaje de 89 años está encerrado en lo que era un manicomio antes, llamado el Peremata, que se ha convertido como en un centro logístico donde poquitas personas están reunidas, dado que debido a esta catástrofe de la Tierra, decidió desalojarse la península ibérica debido al calentamiento global, porque muchas personas dicen que África termina en España, entonces España con ese clima pues ya no se podía vivir, ya casi no se podía habitar, entonces todas las naciones del mundo deciden a través de un pacto que se llama en la novela el Pacto de la Vergüenza, deciden que es buena opción desalojar la península ibérica y este autor nos cuenta cómo hay unos pocos rezagados que siguen viviendo todavía en la península con los problemas de comestibles o de agua o de cualquier cosa que pueda haber. Por último, es una novela bastante agradable de leer y también muestra bastantes retos, dado que el autor pertenece, hoy en día también pertenece, al grupo Ouvrage de littérature potentielle llamado Oulipo, que básicamente para mí sí que me ha resultado bastante complejo, pero es una suerte de dejar pistas durante toda la novela, generalmente él lo hace mucho con el número pi o con las matemáticas, dejar pistas que dentro de un rato les voy a presentar. Y dejando pistas como de una red que une diferentes puntos y al final uno se queda con una imagen bastante clara o certera de, de, de cómo está entramada la novela. La novela cuenta, aparte de con el texto escrito, cuenta con diferentes planos para hacernos más fácil la lectura. En este caso, el Peremata, que era un manicomio y que ahora mismo es un sitio abandonado donde han decidido quedarse entre 8 y 9 personas para convivir ahí dentro, tiene la verdad que todas las facilidades posibles. Como ven ahí tiene una torre del agua donde guardar agua de lluvia, tiene huerto, tiene un muro, tiene un parking. Era como, pues como ven ahí, diferentes pabellones con diferentes usos y por donde los personajes se van a desarrollar o se van a mover durante la mayor parte de la novela, salvo en alguna excepción que tienen que hacer alguna salida al exterior porque hace falta oxígeno o hace falta oxígeno, digo, para un enfermo o cualquier comestible o cualquier cosa, pero esta novela cuenta con este tipo de elementos dibujados de puño y letra de el autor y la verdad que está bastante bien y ayuda mucho a poder comprender mejor la novela. Es muy curioso que, como ya les he dicho, que esta novela se empezara a escribir en 2018 y durante las galeradas el autor decidió hacer guiños con respecto al COVID-19. Por lo tanto, vamos a encontrar semejanzas con lo que hemos estado viviendo estos últimos meses, este año y medio largo. Aquí les muestro dos ejemplos, pero hay muchísimos más. Uno de ellos dice: otra cosa buena que ha traído el apagón es que ha reducido las emisiones contaminantes. El aire se nota más puro y hasta parece que se haya frenado el dichoso calentamiento. Por supuesto, a quien no le suena
que al principio del confinamiento se habló de que Madrid estaba mucho más limpio que meses atrás, que ya no había esa boina de polución y que el aire que se respiraba era de mucha mejor calidad. Eh, Ahí tenemos un apego con nuestra realidad bastante fuerte. Y el siguiente ejemplo es uno que nos suena a todos, que es el de las mordazas, como llama nuestro querido profesor, o las mascarillas, donde dice, Blado ha respondido que a él no le daba órdenes una mujer, y menos aún una vieja alemana, que cómo sabía que no iban armados, que hiciera el favor de ponerse la mascarilla para hablar con forasteros y que si ella quería morirse de hambre o de Marburgo, era problema suyo. Todos hemos tenido circunstancias en nuestro día a día, a los dos lados del charco, en donde estás hablando con una persona y esa persona pues no lleva mascarilla y tú eres consciente de que te puede infectar. Creo que eso es mucho más común aquí en Estados Unidos que en España. Entonces, sí, bueno, el hecho de las mascarillas, de la polución, también tiene otra cita que no está aquí, pero que dice que por aquella época, en 2066, debido al virus del Marburgo, la gente ya se ha acostumbrado a saludarse sin tocarse. Tenemos diferentes guiños que hacen mucho más placentera y mucho más rica la lectura y la experiencia de esta novela. Tampoco quiero alargar mucho esta exposición porque considero que lo que tiene que decir el profesor es mucho más importante de lo que yo puedo aportar y su lectura siempre será mucho mejor que la mía. Pero quería exponerles un poco cómo se gestó esta novela. Pablo Martín Sánchez, que esto es muy interesante, dado que ahora mismo hay estudios que se centran en cómo se crean las novelas o cómo se crea cualquier texto literario que se persigue los, los procedimientos que sigue el autor. En este caso, Pablo Martín Sánchez pidió una beca para irse a un lago en un país del norte de Europa y escribir ahí durante 99 días. Estaba aislado, eso sí que fue un confinamiento, pero mucho más placentero del que creo que todos pasamos, porque se fue a una cabaña aislada en medio de un lago para escribir esta novela. Lo que tienen ahí delante es, durante la presentación del libro que hizo Pablo Martín Sánchez con un librero de Barcelona que le hicieron por Zoom en YouTube hace un año, mostró este documento de puño y letra del autor. En él se ve que pone longitud de los capítulos y tenemos numerados, tenemos desde el 1 hasta el 99, que son los 99 días en los que escribió Pablo Martín Sánchez y que lo representa en la novela. Los meses no fueron exactamente los mismos, la novela se ambienta en el verano, Pablo Martín la escribió creo que ya pasado el verano, pero bueno, ahí tienen un dato muy interesante que era cuánto debía escribir cada día el autor. Seguramente esto también tenga que ver con lo de el grupo Oulipo, pero el autor se ve que hay 3 días o 4 en donde no escribe, que hay ahí vacíos. Pero después tenemos diferentes longitudes a la hora de escribir. Pues hay días que escribe poco, días que escribe mucho y es muy interesante poder observar los esquemas de creación de las obras literarias. En este caso, esto puede aportar muchísima luz para los investigadores. Y bueno, ahí tenemos la leyenda de para qué sirve cada color. El color negro es una página, el color azul son 2 páginas, el color rojo son 3, etcétera, etcétera. La siguiente diapositiva es otra de las hojas o de sus propios documentos que utilizó para escribir la novela, que para mí es demasiado complicado, que lo titula Bicuadrado Cabezota. Y en este caso yo no he sabido descifrarlo y sí que es cierto que, bueno, que ya pasó un año desde esta presentación
y mi cabeza pensante no da para tanto, pero sí que es muy interesante cómo el autor se crea su propio esquema, le puedo facilitar esta impresión de pantalla a quien quiera para que lo pueda leer con más detalle todo lo que viene abajo, que es bastante interesante. Y cómo es muy interesante cómo el autor se va creando esquemas para poder crear esta obra. Yo ya digo, esto no he sido capaz de descifrarlo porque me rompe la cabeza. No sé para qué quería esto. No sé si es también para lo del grupo Oulipo o es una cosa mucho más sencilla de lo que yo estoy pensando. Y bueno, aparte de que es una novela distópica, utópica, pues cuenta con en lo que es la trama, cuenta con los elementos característicos de cualquier novela post-apocalíptica donde el mundo se ha ido al tacho, donde es muy difícil sobrevivir, donde con 80 años la vida se hace mucho más complicada, los movimientos son mucho más pesados, donde la gente tiene que estar atada a las medicinas, una destrucción en la tierra desolada, que bueno, que todos hemos visto en diferentes películas en el cine, pues básicamente la experiencia es la misma, como dentro de un grupo de 8 o 9 personas siempre hay algunos que traicionan, algunos que roban, algunos que deciden tomarse la venganza o la justicia por su mano. Todo este tipo de rencillas contadas en forma de diario. Muy interesante la intertextualidad que hace con diferentes obras y con diferentes autores, como puede ser La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca en su versión de drama, también con Javier Cercas, con Jesús Marchamalo, etcétera, etcétera. Es decir, es una persona, Pablo Martín Sánchez, que sabe mucho de literatura y que ha leído bastante, porque aparte de estas tres obras que he mencionado, publicó primero una recopilación de cuentos llamado Fricciones y después publicó no hace mucho una obra en colaboración con Sara Mesa y también es traductor en la editorial Acantilado. Por lo tanto, es una figura bastante atractiva y que sus lecturas no dejan indiferente a nadie. En este caso, bueno, es una novela muy atractiva y que las circunstancias actuales han ayudado a comprender mejor. Es decir, tenemos la suerte, o bueno, la suerte por decir algo, de que esa vivencia de un virus posible que pueda asolar la Tierra en cualquier momento, en cualquier película o novela posapocalíptica, en este caso lo hemos vivido, no es una circunstancia agradable, seguramente alguien de los que está aquí ha perdido a algún familiar por el virus y digamos que este virus que hemos tenido que pasar nos ha ayudado a comprender esta novela mejor, por lo menos a mí me lo ha parecido. Por supuesto, ya como adelantó el doctor Gómez, hay una posibilidad infinita de análisis y animo a cualquier persona que tenga valentía a intentar hacer algún paper sobre esta novela, porque de verdad tiene bastante. Y por último, toda su obra está marcada por una escritura muy sutil y fácil de leer, pero que a la vez es muy introspectiva, debido a que, bueno, la trilogía del yo sirve para que el autor se conozca mejor a sí mismo, pero también para que nosotros nos conozcamos mejor, porque si este autor ha podido proyectar sus miedos, sus fobias y demás en las diferentes novelas, ¿por qué no podemos experimentarlo nosotros en un sueño o en cualquier forma de escritura? Bueno, ya han dado las 10:30, mi objetivo marcado era ese. Muchísimas gracias por todo, quedo a su entera disposición. Muchas gracias. Sí, Álvaro, bien, gracias por la presentación que nos has traído, ¿no? Y que yo creo que servirá sobre todo para que quienes no hayan leído la obra pues puedan apreciar que están ante un texto pues que es muy atractivo, muy sugerente y que embarcarse en esta lectura que
todas las claves, ¿no?, que el autor va poniendo en juego en su desarrollo, pues requiere también, ¿no?, de la exigencia, ¿no?, del propio lector, que tiene que ir viendo por una parte lo que es la acción narrativa y por otra parte pues todos esos materiales de carácter metanarrativo, metaliterario, que lógicamente proceden, ¿no?, de esos conocimientos que has estado dando, ¿no?, y de las labores que lleva a cabo el autor de su pertenencia a ese grupo llamado Ulipo, su labor también como traductor, ¿no?, que aparece también en algunos casos. O sea que es una lectura que de algún modo provoca, ¿no?, en el lector la necesidad, ¿no?, de estar en una alerta permanente para poder ensamblar pues todas esas piezas que se van poniendo en juego. Yo tengo algunas cuestiones que señalar, ¿no?, de esta novela, quizá lo que más me haya gustado a mí en la lectura que he hecho, y con ello pues voy a completar un poco, que pueden ser muchas, ¿no?, las líneas de desarrollo que llevemos a cabo, y luego seguramente alguno más que va a participar. Es decir, estamos efectivamente en una obra cuya acción transcurre en el 2066, ¿no? Como hemos dicho en el título, es Res 2066, entonces estaríamos diciendo es una novela que está pensando en un futuro apocalíptico, ¿no?, distópico, porque además se nos están dando unas fechas muy precisas en cuanto que la novela avanza del día 24 de junio, un día de San Juan, en donde el grupo de personas que se encuentra en este geriátrico del Peramata, de la ciudad de Reus, pues deciden celebrarlo, ¿no?, saltando a las hogueras, y al protagonista, que es el trasunto del tiene un percance, sufre un esguince de tobillo, y bueno, pues tiene que ser cuidado en un box de la enfermería de la institución en la que se encuentra. Una institución que existe, es decir, buscas en Google Peramata, en Reus, y efectivamente, tal y como el autor señala, es un bellísimo edificio del modernismo catalán. Y aparte de ese esquema que nos has mostrado, luego hay otra imagen, ¿no?, en la que sí que hay una cuidada presentación de la planta superior, de la planta inferior, en fin, que hay muchos gráficos que están aquí en el texto. Entonces, bueno, sufre un esguince y ese es el punto de partida, es decir, ¿qué hago yo en la cama? ¿A qué me puedo ocupar? Y la médico que le atiende, Audrey, la doctora Lorenzo decide bajarle al desván unos libros, porque lógicamente están en una era en la que los libros de papel parece que han desaparecido por completo, y estuvieron a punto de quemar la biblioteca del Peramata, pero el cuidador de la misma tuvo el acierto de conservar los libros en el desván. Y entonces, bueno, pues él ve esos libros que le trae la doctora Lorenzo, muchos los ha leído, lógicamente, y ve que hay unas hojas de respeto, unas hojas en blanco, donde está el nombre del autor, al principio, al final, y le entra el interés de ir tomando unas anotaciones relativas a esos días que empiezan en un 24 de junio y que van a llegar hasta un 30 de septiembre, que es el punto en el que se pone cierre a este diario. Porque hay una moratoria, es decir, hay un plazo que se ha dado no solo a los habitantes de este de esta institución, sino a todos los habitantes de la península, para que la abandonen. Digamos que esas son las circunstancias apocalípticas, ¿no?, que están definiendo el año 2066. Si me Puedo deja, leer, porque bueno, sí, si dime, me Álvaro. deja un breve apunte, que es muy curioso que, como ha dicho usted, este viejo cabezota escribe su diario en las hojas de cortesía de los libros que le traen, pero curiosamente, las cosas de la vida, los libros de la editorial Acantilado no traen hojas de cortesía. Por lo tanto, es un poco raro Sí, que se el que aproveche de tengo en la la... mano el que tengo en la mano y que lo estaba abriendo y cerrando, me estaba dando ese problema, ¿no? Digo, yo no sé dónde empezaría porque aquí está el nombre del autor, Sí, y así ocurriría. sí, Pero perdón, sí, sí, es sí, una sí, perdón. biblioteca muy rica, ¿no?
y al mismo tiempo eso permite vendría a ser un poco un remedo, si queremos, o un eco del escrutinio a que es sometida pues, la biblioteca de Don Quijote, porque permite hablar de los libros que han sido pues amontonados, ¿no? O apilados en un desván porque se consideran inservibles. Y evidentemente, pues Pablo Martín Sánchez está poniendo en juego toda una serie de referencias de sus propias lecturas en donde aparecen autores que conocemos y algunos otros, ¿no? Que se tiene que inventar, que son libros impresos en 2030 y pico, 2040 y pico, en fin, está jugando un poco con el desarrollo de las fechas, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que nos preocupa es qué ha ocurrido en el mundo para que lleguemos a esta situación apocalíptica distópica del 2066, ¿no? Y lo que tiene mucha habilidad Pablo Martín Sánchez, porque un diario, a fin de cuentas, es una escritura que va avanzando al par de la acción. Es decir, que el tiempo de la escritura es casi paralelo al tiempo de los hechos que han ocurrido, ¿no? Y eso va provocando en distintos momentos, porque hay una acción verdaderamente trepidante, ¿no? En esta novela. Eso no lo voy a destripar yo en ningún momento porque está llena de sucesos, de sorpresas, en fin, de situaciones que verdaderamente te dejan el alma en un vilo, ¿no? Por ver a la tremenda tensión a la que están todos abocados los habitantes de este geriátrico, ¿no? Entonces en el domingo 11 de julio hay un breve resumen de más o menos de la situación. Dice: creo que ya dije al empezar a escribir este dietario que no era mi intención convertirme en historiador. Mal iríamos si las juventudes futuras tuvieran que aprender historia leyendo diarios íntimos. Pero no puedo pasar por alto que hoy se cumplen 10 años y comienza a echar paradas. Por tanto, 2056, del ataque contra el Stade de France de París durante la semifinal de la Eurocopa de fútbol que enfrentaba a las selecciones de Alemania y Holanda y que fue la chispa que prendió la mecha de la Tercera Guerra Mundial. Sí. Luego recuerda, habían pasado 111 años desde el fin de la Segunda, 138 desde el de Primera. Se había fantaseado mucho con la posibilidad de una nueva guerra global, pero ni el atentado contra las Torres Gemelas, eso lo conocemos en los albores del siglo, ni la metástasis del conflicto sirio en los años 20, bueno, sirio, en fin, las cosas que están ocurriendo ahora mismo en Israel, por ejemplo, pues estarían aquí, ni el ataque con armas químicas de Gran Bretaña y Estados Unidos contra la India en el 42, y ahí ya vamos avanzando hacia el 66, hicieron que se llegara a hablar de manera generalizada de Tercera Guerra Mundial, como sí ocurrió tras el ataque bioterrorista del Stade de France que provocó la terrible epidemia de Marburgo a través de la cepa conocida como variante W modificada genéticamente, una epidemia que dividió el mundo en dos y se llevó tu vida por delante y la de otros 30 millones de europeos, 10 veces más que las pandemias de SARS de los años 20. Es decir, aquí hay evidentemente, claro, una referencia directa a los episodios pandémicos en los que ahora mismo estamos metidos. O sea, he leído un párrafo, ¿no? Pero un párrafo de extraordinaria concisión que otorga verosimilitud a ese año 2066, a ese salto que se nos obliga a dar hacia el futuro para situarnos en esa fecha tan precisa. Por esos acuerdos o tratados de Augsburgo, o como se llama, pues había decidido dividir el mundo en dos secciones, la parte en la que quedarían más o menos los habitantes y de la península para abajo, como decía Álvaro, ¿no? Porque somos un poco incivilizados a lo mejor todavía en ese sentido, se obligaba a todos los habitantes de la península a abandonarla porque iba a quedar convertida en un campo militar. Entonces, bueno, pues se supone que todo el mundo se ha ido, pero hay un grupo de resistentes en distintas zonas y a eso se les da una moratoria. La moratoria termina el 30 de septiembre. El 1 de octubre de 2066 se supone que la península iba a ser barrida por una especie de, bueno, no de virus, pero sí de producto para que absolutamente quedara sin vida. Eso es la amenaza, ¿no?, que va pesando sobre ellos. Ahora bien, estamos en 2066 y sin embargo
muy importante saberlo, la novela se inicia con una nota de los editores. Y esa nota de los editores tiene una fecha que es 2108. Es decir, casi un salto de 100 años. Se supone que Pablo Martín Sánchez la ha iniciado, como ha dicho Álvaro, en 2118, 2119, nos ha recreado las circunstancias de composición, ¿no? Que son verdaderamente idílicas. ¿No? Uno dice, bueno, así escribo yo, otro Quijote, si me ponen una 3 o 4 meses por ahí fuera del mundo, pero en fin, es una broma. El caso es que los editores están situados casi 100 años más adelante de la perspectiva temporal en la que nos encontramos nosotros. Y eso es importante porque ese vector temporal, como decía yo ayer en la convocatoria, obliga a ver el vector de 2066 como ya pasado. Pero para nosotros no ha pasado, ni muchísimo menos. Es decir, que es un juego especular en donde ellos dicen, hemos encontrado este manuscrito, 200 hojas apiladas que están conservadas en una biblioteca en Ginebra, dan además los datos con todo rigor, con esta asignatura, es un gajo gracias a la bibliotecaria, nos ha ayudado, hemos hecho la transcripción, lo hemos corregido, en fin, recordáis que esto corresponde al motivo del hallazgo del manuscrito, que Sí. se corrige, que se completa que de algún modo, bueno, se va buscando, ¿no?, los datos que permitan entenderlo, y son esos editores, ¿no?, los que realizan una investigación y dicen, oye, esto no puede ser obra más que de aquel escritor que existió en el siglo pasado llamado Pablo Martín Sánchez. Si no, no lo sabíamos. Es decir, él en ningún momento se llama a sí mismo Pablo. Todos los personajes que viven en el geriátrico sí que tienen un nombre, pero él no se llama en ningún caso y ninguno inquilinos de este geriátrico se dirige a él por el nombre, es decir, está oculto la identidad y solamente la sabemos por ese prólogo, ¿no?, que tiene esa importancia que señalábamos. Entonces, claro, se nos está obligando a dar como dos saltos en el tiempo. Por una parte nos vamos a 2066, que es un futuro, pero para los que están en el siglo XXII, ese 2066 es un pasado, y es que provoca? Pues es un experimento que ya llevó a cabo Buero Vallejo en el Tragaluz, ¿no?, en donde también él y un ella vienen del futuro y proyectan una luz para investigar las circunstancias en las que vivían pues los españoles o la gente del mundo en los años 60, que es cuando se sitúa esa obra dramática. Es decir, Buero Vallejo que después de tantas obras históricas en donde invitaba a los espectadores a lanzarse hacia su pasado, lo que quería era que por una vez los espectadores contemplaran su presente como ya pasado. Y eso es lo que está buscando en todo momento Pablo Martín Sánchez, que veamos ese proceso, porque él está continuamente remitiendo a su niñez, a su infancia, a su juventud, a sus recuerdos, es decir, a los 40 años que más o menos este hombre tiene, y que van formando parte pues, de toda la trama narrativa más sustancial de la obra, porque indudablemente vamos teniendo toda una serie de recuerdos nuestros también que vienen a coincidir con los del anciano ya de 89 años que se encuentra instalado en el geriátrico y que efectivamente pues, es un viejo cabezota, es un viejo gruñón. Eso también está muy bien conseguido por parte de la obra, ya que nuevamente repitiendo, ¿no? La doctora cuando lo despide, ya casi al final de la obra, le dice, eres un viejo cabezota. Entonces, al principio también, cuando empieza a describirse, dice, soy cabezota, gruñón y maniático, dice en página 47, y son continuas las referencias. Entonces es verdad que está muy bien construida, son 12 los habitantes de este geriátrico
Hay una página del diario en donde habla de los dramatis personae, lo dice así, ¿no? Con este tecnicismo propio de la teoría, ¿no? Dramatúrgica, y dice, somos 5 momias, que son los ancianos. Luego hay 5 tullidos y luego hay 2 ex trabajadores porque ya nadie les paga. Una doctora y uno que se llama Gustavo, que es el que se ocupa del mantenimiento. Entonces, claro, las tensiones se va produciendo, ¿no? Entre ellos, pues verdaderamente, digamos, forman parte de la red narrativa interna, ¿no? De las tensiones que se viven en el interior del Peramata, que es continuamente asaltado, ¿no? Por otros grupos que han quedado fuera y que están buscando medicinas, están buscando alimentos, están buscando, bueno, pues un sitio donde protegerse, ¿eh? Entonces, claro, ahí un mundo exterior y un mundo interior que está en continuada tensión y que hace que a veces evidentemente tengan que salir pues, a investigar, a buscar y que los resultados sean pues verdaderamente perniciosos para todos ellos. Entonces, bueno, pues este juego de los vectores temporales que afecta indudablemente a Pablo Martín Sánchez, que sí está con vida, Dios lo quiera, en el año 2066, será verdad, tendrá 89 años. Pero es que este hombre, ni corto ni perezoso, dedica una página de su diario, que es la página 47, a describirse a sí mismo. No da su nombre, lo vemos gracias a los editores que han encontrado el manuscrito en la biblioteca de Ginebra. Pero en la página 47, que no lo voy a leer porque es largo, pero empieza, tengo 89 años, mido 1,81 metros, lo cual demuestra que es cierto que con la edad menguamos, etcétera. Peso 72 kilos del pacto de la vergüenza, que era el que había dividido el mundo en dos, pesaba 80, calzo un 43, tengo los ojos verdosos, llevo gafas para la presbicia, el poco pelo que queda. Bueno, es que hay una descripción cumplida, perfecta, con toda esta serie de rasgos que quedan así determinados. Luego, otro elemento que es muy importante de esta obra es el juego de narratarios que establece, porque indudablemente un diario, pues para quién se escribe, es decir, por qué escribe este hombre, este anciano de 89 años, este diario. Digamos que ha sido todo casual, si no hubiera sufrido ese esguince, bueno, yo si me encontrara a Pablo Martín Sánchez, le diría, ¿por qué? Porque estuve a punto de, de dejar de leer la novela en la línea 2, porque dice, anoche me esguincé el tobillo, y yo quedé, de verdad, vamos, en la vida he oído este verbo, tuve que ir corriendo al diccionario de la academia para ver si existía. Claro que no existe el verbo esguinzar, pero bueno, hoy me lo he encontrado en otra novela de la que mañana hablaremos en otro ciclo de, de estas lecturas. Pero en fin, decía el juego de narratarios, es decir, de destinatarios en los que él está pensando. ¿Habéis visto cuando he leído antes? Tu vida se llevó tu vida por delante. Continuamente está dando a una segunda persona. Esa segunda persona es su esposa, ¿no? Su esposa que supuestamente murió del virus ese, del virus de la epidemia de Marburgo, en el ataque este, ¿no? Que sufre el globo terráqueo y que deja la población pues reducida drásticamente, ¿no? Entonces, claro, hay episodios muy emotivos cuando es su cumpleaños, cuando es el aniversario, van recordando los hijos, ley de Otto, que llegan a tener, no hijos naturales, hijos adoptivos, porque bueno, todo esto entra ya parte, ¿no? De lo que puede llegar a ocurrir en el futuro, que se crea un medio de tener un hijo sin tenerlo que gestar en el útero, en el vientre de la madre, sino externamente, en unas máquinas, en fin, eso ya pertenece un poco al proceso de la ciencia ficción. Entonces, continuamente se está dirigiendo a la mujer a la vez que la doctora, esto no destripo nada porque se ve al principio, Audrey Lorenzo sí se siente atraída por este viejo gruñón, cabezota, etcétera, y comienzan, en fin, a tener un affair, ¿no? Por decirlo de esta manera, ¿no? Que va también tejiendo
un hilo que es muy curioso en el desarrollo de la obra. Pero cuando el viejo gruñón, el viejo cabezota, se está dirigiendo a un destinatario, habla del lector del futuro, con lo cual se nos está invitando continuamente a que desde el año 2066, que ya nos pilla un poco lejos, cada vez menos, pero un poco lejos, no a vosotros desde luego, que desearía, en fin, que llegarais todos, ¿verdad? Y que no pasaran estas cosas a esa fecha, se nos está invitando a decir, está en 2066, está hablando de un improbable lector del futuro, es decir, ese es su destinatario, ¿no? Y hay sobre todo una referencia que es muy curiosa, que está ya casi al final de la obra, en la página 368, cuando ya es el jueves 30 de septiembre, en la última página. Dice, y aunque en las últimas semanas he flirteado con la idea de quemar este diario antes de subirme, no, Mar, ya verás, a la barca de Calonte, al final he decidido salvarlo de las llamas, con la vana esperanza de que caiga algún día, de hecho es lo que ocurre, en manos de ese improbable lector del futuro al que he estado invocando, ese lector discreto y potencial, sin voz ni rostro, que nació un recurso retórico y ha acabado convirtiéndose en el destinatario de mis últimas palabras, ¿no? Entonces, bueno, esos lectores del futuro, ¿no? Eso es quizá lo que de un modo más preciso pues nos llevaría, ¿no? También a los esquemas con los que Buero monta, ¿no?, la obra del Tragaluz. Luego, efectivamente, estamos ante una obra escrita por alguien que se conoce la teoría de la literatura al dedillo y que está sembrando, ¿no?, continuas referencias a discursos políticos, a nociones teóricas, tanto relativas a la traducción como a la narrativa, como a los problemas del lenguaje, como al valor de la propia poesía. Por ejemplo, aquí se nos habla de las relaciones entre realidad y ficción, diríamos, oye, que nos estás devolviendo al segundo cuatrimestre de segundo, ¿no? Y ya lo hemos aprobado, con muy buena nota, además, la mayor parte de los que estáis ahí, pues sí, ¿no? Es un pasaje que a mí me resultaría precioso en este sentido. Rescata el aforismo de Wittgenstein, los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje, que hemos puesto también de referencia. Nos habla del valor del subjuntivo y de la dificultad de narrar con él. Nos habla de una noción que nos trajo Gisela cuando nos hablaba de la obra de ciencia ficción y que se descolgó con el cliffhanger. Lo recordáis, ¿no? Que entonces Alba me lanzó un diciendo, a ver cómo lo traduces, ¿no? Y estuvimos luego comentándolo. Bueno, pues aquí se da una aproximación que yo creo que sería la más válida. Cliffhanger, interrupción del relato en un momento álgido, en la página 220, por ejemplo, ¿no? O remitiendo a Javier Cercas, que ya lo ha señalado también Álvaro, lo que se llama la teoría del punto ciego, en la página 275, que es muy interesante, ¿no? Un proceso que podemos ver en muchas novelas que se están escribiendo ahora mismo, que consiste en formular preguntas, en ir sembrando dudas, en ir planteando pues, situaciones de extrema tensión, pero sin ofrecer respuesta alguna, dejando absolutamente todos los desenlaces abiertos. De hecho, es lo que ocurre en esta obra, porque termina la página del 30 de septiembre y decimos, ¿y qué pasa? Claro, imaginamos, ¿no?, que queda válida la península, como os decía, ¿no?, por especie de virus para acabar con toda la vida y que este hombre pues tendrá que morir, pero aún así alguien recoge su diario y lo recogen en la biblioteca de Ginebra. Se menciona también a Gadamer, se habla, por ejemplo, de la poesía, que es muy importante, de los números, de las relaciones con los números, a lo mejor ese gráfico que nos había puesto Álvaro, que era una cuadrícula de 10 por 10 y que estaba con tantas nociones, pues nos pone en evidencia el hecho de que tiene Pablo Martín Sánchez una obsesión, ¿no?, por las relaciones internas que se van estableciendo entre los números. Es muy valioso también, por ejemplo, y a mí me ha importado por una línea de trabajo que mantengo abierta, las referencias al ajedrez en esta obra, porque el viejo cabezota y otro que es
que él, que se llama Bruno, otro residente en este geriátrico, están continuamente jugando al ajedrez y utilizan el ajedrez como analogía del mundo en el que viven, ¿no? Como representación o imagen de los sucesos que les van aconteciendo, ¿no? Entonces, leerlo también desde esa perspectiva pues permite comprender, ¿no? En muchas de las situaciones que se ponen en juego. Y luego, y ya con esto, pues me voy a callar para dar a, a los asistentes a la sesión de hoy. Algo que ha mencionado también Álvaro es el hecho de que continuamente se esté remitiendo a otros diarios. Es decir, que el viejo Cabezota está leyendo diarios, algunos reales, otros un poco más tardíos, y que está reflexionando sobre la teoría compositiva que un diario requiere. Indudablemente no es lo mismo, y entonces eso es lo que de alguna forma desde los elementos de la perdón, de la autoficción que se había puesto en juego se plantea aquí, porque resulta que sí, está muy presente efectivamente y lo importante es que establece una diferencia muy clara entre ficción narrativa, las novelas, que además ya no le gustan y no le importan, dice, si ya me aburren, si ya las argumentales, pues me pierdo con ellas, es que yo puedo recordar los personajes, dice, cita Josep Pla, dice, Josep Pla, que quienes leen novelas pasados los 40 años son unos auténticos cretinos. Yo a los 40 dejé de escribirlas, ya veremos si Pablo Martín Sánchez, porque se supone que es él, es verdad, y poco después de leerlas, y entonces claro, el diario es distinto, dice, con los diarios es distinto, que sea la vida y no un artificio literario la que organiza la trama y no me importa ir olvidando detalles, del mismo modo que recuerdos que se extravían o personas que se borran de nuestra memoria. Siempre he pensado que dejé de escribir para poder ser un buen padre. Ahora me doy cuenta de que lo hice porque había dejado de creer en la ficción. Bueno, aquí nos plantea, claro, este pasaje a mí me llamó mucho la atención, sobre todo por el valor que sabéis que yo concedido, ¿no? A esta noción de la ficción, ¿no? Asiento de todo cuatrimestre, si se puede dejar de creer o no creer en ficción, o si se puede creer en la ficción. Todos los problemas que entraña la escritura dietarista, y dice en un momento determinado, uno puede escribir lo que le dé la gana, ¿no? No hay que exagerar, el proceso especular, las cadenas, ¿no? De recuerdos que se van recogiendo, en fin, todo eso es verdaderamente curioso porque indicábamos va generando un nivel, una secuencia metaliteraria, metanarrativa, en la que se niega el valor a la propia ficción y se intenta otorgar a esta realidad distópica en la que se haya sumido el viejo Cabezota, por darle el único nombre que recibe en su diario, aunque sea hechura del propio autor, en su propia obra. Es verdad que él mismo, por ejemplo, pues está remitiendo, ¿no? A esas las anteriores, es decir, que él señalando se recuerda a sí mismo como novelista y resulta que las novelas a las que remite, los títulos que él pone en juego, pues son los que Álvaro ha estado señalando, ¿no? Con lo cual, pues no era muy difícil saber a esos investigadores de ese futuro que estaba construyendo, ¿no? Estaba remitido a sus propias obras. En fin, con esto pues lo dejo aquí, ¿no? En este sentido para que ya podáis intervenir y luego ya si eso pues diré alguna cosilla más. Álvaro, ¿quieres apuntar alguna cosa de lo que de estas cuestiones? Sí, quería decir brevemente para que haya turno para los que están aquí presentes también para que puedan hablar, decir que también hace referencias a sus otras dos novelas de la trilogía, que eso Sí, igual, usted, efectivamente. como no las ha leído, o sea, están ahí presentes, puede indicar en las Sí. páginas, pero digamos que es muy interesante cuando un autor empieza a hacer tejemanejes con su propia obra anterior, hace un poco de crítica. Tiene una cosa que a mí
maravillado muchísimo, que es en la página 21, está hablando de una suerte, y bueno, yo no la conocía, no sé si es verdad o no. Aquí Jesús y el doctor Elgueta me pueden ayudar. El soneto irracional, que dice, Mm, eh, no tardaría en descubrir que se trataba de un redondeo y que los decimales de pi son infinitos. Años después me aficionaría a escribir sonetos irracionales, según la ingeniosa propuesta de Jacques Vence. En lugar de dos cuartetos y dos tercetos, el soneto irracional mm, consta de un terceto, un verso suelto o monóstico, un cuarteto, otro monóstico y un quinteto, lo que hace un total de 5 estrofas, de 3, 1, 4, 1 y 5 versos cada una. Tal vez mm, algún día me decida escribir un soneto irracional para matar las horas, ahora que parece que le he vuelto a coger el gusto a esto de desenfundar la pluma. mm. No sé si es una creación Efectivamente. suya o realmente existe, pero esto tiene mucho que ver con lo del grupo Oulipo, seguramente con lo de las matemáticas y esta relación que se establece en toda la obra. Sí, digamos que el concepto de seto irracional, yo al menos, pues pertenezca a algún grupo vanguardista de principios de los años 20, pues no lo había visto de esa forma tan precisa, efectivamente. Es decir, ese término concreto, soneto irracional. Hay muchísimas referencias, ¿no? a experimentos con los sonetos, ¿no? Y esa, como decía, esa, ¿no? de hablar de la poesía, pues resulta también muy útil, ¿no? Porque, por ejemplo, pues habla de las pausas, del valor de las pausas. Lo que hace componer un poema irracional que es muy curioso, porque su amigo ajedrecista Bruno, en un momento determinado, efectivamente, Sí, es en cuestión sí, a lo del número pi, al pi, sí, en esta obra, que le dice, pues mira, hay un truco mnemotécnico que consiste en que compongas versos, porque los versos se recuerdan fácilmente, y que asignes a cada una de las cifras una palabra con ese número, con esa cifra. Es decir, si es 3, 14, se redondea con 16, pero es 15, luego sigue un 9, que empieces escribiendo una palabra con 3 letras, y luego una con 1, otra con un 4, otra con 1, otra con 5, otra con 9, de tal manera que así se vaya avanzando, ¿no? Evidentemente vamos viendo cómo va creando o creciendo ese poema irracional. Habla, en fin, de algunos que tienen una memoria prodigiosa y que son capaces de recordar miles de decimales, ¿no? De esa forma. Pero bueno, es otra de las curiosidades, ¿no? que tiene esta obra, porque nos está invitando ahí ya lo he encontrado, menos mal, la página 153, es que estaba muy, muy nervioso buscando la referencia que decía Álvaro a la propia obra de lo que había escrito hace 40 años. Dice, se suponía que debía ser la segunda parte de una trilogía dedicada a los 3 elementos que componen la mínima de cualquier persona. Y esto es lo que él ha explicado muy bien. El nombre, la fecha y el lugar de nacimiento. La primera novela estaba protagonizada por un anarquista que se llamaba Como yo. O sea, veis que el título lo mete directamente en una frase y no está entrecomillado ni está concursiva. La segunda sucedía el día de mi nacimiento. La tercera debía íntegramente en Reus, pero nunca llegué a terminarla. Fuera de ahí, le ha gritado Linda a la niña. En fin, ya. Este era el pasaje en el que metaliterariamente, ¿no? Pablo Martín remite a esos procesos suyos y, en este sentido. y luego Sí compone también, un soneto, sí, también compone en un la soneto el página, 1 de sí, agosto, que es esto. es Sí. verdad, sí, sí, está muy bien ese soneto. También en la página 49 hace una alusión a su primera novela, el anarquista que se llamaba Como yo, y dice, yo en cambio solo tuve perros. Primero, el Fite, un perro salchicha al que homenajeé en mi primera novela, hoy ya olvidada, donde un tekel, perdón, llamado Kropotkin se movía como Pedro por su casa en los ambientes libertarios del París de 1924. Sí, es muy interesante Sí, son cómo va y viene.
Está llena, claro, de referencias biográficas, como es lógico, ¿no? La propia obra, ya que gracias a eso pues sabemos, ¿no? que es su propia biografía, ¿no? Es muy interesante además el uso que hace, por ejemplo, de las anáforas, ¿no? Porque le permite además ir ordenando continuamente pues toda una serie de elementos de los que va y también de las epíforas, porque esa figura literaria es un poco más diferente, pero hay, por ejemplo, una página o 3 páginas de una entrada del diario que es puramente un desarrollo de anáforas, cuando dice, a ver, todo lo que se puede, recuerdos generacionales, ¿no? Y entonces, claro, ahí es donde se nos está provocando a nosotros para que, sobre todo los que tenemos ya una edad, para que echemos un poco la vista hacia atrás. Empieza, me acuerdo del pegamento medio. Me acuerdo de las gomas Nati y de los lápiz alpino. Me acuerdo de los estuches de hojalata. Bueno, vosotros también os acordáis de todas estas cosas. Me acuerdo de los papelitos de Tipex que usábamos para enmendar los errores de las máquinas de escribir. Eso sí que muchos no sabréis. Al menos para las máquinas de escribir sí las habéis visto, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero nada más. En fin, así va desarrollando uno. Y yo De ese aquí he puesto. sí, Sí, no, solamente era una sí, sí, cosa que es sí, un dígame, poco sí, sí. una broma. Claro, Diga, diga. de repente dice, me acuerdo del ratoncito Pérez, que todavía habría que decírselo a Pedrosa, y de las monedas de 25 pesetas que dejaba a cambio de un diente. Y dice, me acuerdo de los cajeros automáticos que daban monedas de 500 pesetas. Pues señor, pues yo, si me dais la dirección de este hombre, le escribo y le digo, ¿de dónde te has sacado esto? Es decir, yo no me acuerdo de ningún cajero automático que diera monedas de 500 pesetas y soy un poco mayor que él, bastante mayor que él. Sí. Entonces, esto se lo he inventado. Los cajeros automáticos siempre han dado billetes. No son como las máquinas tragaperras a donde Álvaro se va a Las Vegas a jugar los fines de semana el sueldo que le dan. O sea, que es que no dan monedas Sí, los cajeros automáticos, salvo que me digáis lo contrario, y entonces me tenga que callar. sí. Bueno, di Álvaro, que querías añadir alguna cosa. De ese fragmento, yo cuando lo leí pensé enseguida en el periodista escritor Jesús Marchamalo, que hizo hace poco Mm, la exposición sobre Delibes en la Nacional, mm, porque mm, tiene un libro que se llama Me acuerdo y son 100 entradas de Me acuerdo y, y cuenta ya, lo que hace Pablo claro. Martín Sánchez. Puede Entonces, ser, no, efectivamente, sí, sí, no, sí, sí. no sé si es una referencia de Pablo Martín Sánchez a Jesús Marchamalo o que simplemente por el devenir de la novela pensó que le cuadraba muy bien Mm, hacer eso. Son cosas, o sea, son dudas mm, que son muy difíciles de resolver. sí. Bueno, efectivamente. A ver, por favor, alguien que quiere intervenir para que no sea sencillamente un intercambio, ¿no? Entre Álvaro y yo, bueno, pues que es lógico también en este sentido. Alguien que quiera, que haya tenido tiempo de leer este diario, aunque quizá pues estéis sacando la libreta de las lecturas que hay que hacer necesariamente y estaréis anotando esta obra editada en el acantilado. Alguien que la haya leído quiere añadir algo o señalar alguna cosa? A pesar de que yo me haya centrado fundamentalmente, claro, por profesional en todas estas referencias metaliterarias, metanarrativas o metapolíticas, es una mínima parte, ¿no? Quizá, claro, porque es nuestra profesión, pues eso es lo que más nos llama la atención, ¿no? Y ves que además es alguien que pertenece a nuestro campo, a nuestro ámbito y sabe de lo que habla, ¿no? Y que está muy bien informado y que además algunas cuestiones pues son muy importantes, pero la novela, el diario, de verdad, como todos los diarios, ¿no? Como es lógico, se lee con un interés. Al principio acabas configurando el marco espacial en el que se encuentra, te van dando las claves del eje temporal en el que se hallan entre los editores y las referencias más o menos históricas que se establecen, metes en el peramata, indudablemente, y luego es una obra de acción trepidante, con algunas entradas de diario, como dice el viejo Cabezota, que son verdaderamente
que te dejan sin aliento, ¿no? Y que las lees con un entusiasmo y al mismo tiempo con una preocupación, con una inquietud enorme, ¿no? por el devenir de los acontecimientos. O sea que en este sentido os animo a que la leáis, ¿no? En este aspecto. A ver, que teníamos por aquí algunos comentarios. Alba decía, bueno, que pero gracias. De acuerdo, para este verano, efectivamente, que queda bien pensado en este caso. Muy bien. ¿Alguien quiere añadir alguna cosa sobre esto? Yo solo quería decir un Sí. breve más, que es que me parece muy interesante lo que está pasando en los últimos años, y creo que usted me puede corregir si voy mal, de insertar los diálogos dentro del cuerpo del texto, que es una cosa Mm, que ya vimos con la novela que presenté hace un año de Cristina Morales, en mm, las dos, y en este también. En este, al principio, en el prólogo, en la página 8 dice: no obstante, hemos respetado sí. la decisión del autor de integrar los diálogos en el cuerpo del texto sin usar comillas u otras Mm, marcas indicativas del carácter dialógico de los fragmentos. ¿No? O sea, yo mm. no sé desde qué año o Sí. desde qué década se está haciendo esto, pero creo que es una gran ruptura con respecto a lo que se estaba haciendo en toda la novela del siglo XX, o por lo menos la que yo conozco. Pues fíjate, Álvaro, que yo creo que hasta Galdós experimenta con estos Sí, procedimientos de insertar en el narrador frases que corresponden al personaje y en la desheredada, por ejemplo, que es una de las obras que él escribe quizá con las obras más complejas, ¿no? por todos mm, los entramados que pone en juego, hay algunos párrafos, no la tengo ahora aquí a mano, pero sí que me está sonando. Pero desde luego que es una práctica común, ¿no? Y yo creo que fundamentalmente el lector del presente, no del futuro, como diría el viejo Cabezota, pues no tiene el menor problema a la hora de enfrentarse a esa tensión que se establece entre diégesis y mímesis, voz diegética, voz mimética, como en su momento. Es más, es una forma de captar la atención del lector, ¿no? Y de obligarlo a decir: ahora es el personaje, esta frase no te pertenece a ti, con lo cual, claro, tienes que tener un grado mayor de atención según vas leyendo y te obliga a meterte aún más, ¿no? En el desarrollo de la historia. Tuvimos precisamente un encuentro con Andrés Newman, que dirigió Paula hace poco, ¿no? Que quedó suspendido por la pandemia en marzo del año pasado, y entonces Paula Mendita, claro, lo comentaba, y el propio autor, Andrés Newman, a la hora de hablar del Gero del siglo, pues estaba también comentando, ¿no? Esos recursos que utilizaba para crear, ¿no? Nuevos procedimientos de insertar diálogos con una vivacidad, con una agilidad, con un dinamismo mayor, ¿no? Se trata un poco de romper esquemas, ¿no? Que quizá la raya y luego palabras del personaje y las cuñas diegéticas del narrador pues están muy vistas, ¿no? Y entonces esto de algún modo genera, ¿no? O provoca una nueva forma de pensar, ¿no? O de leer, que es a fin de cuentas también algo que hay que agradecer en ese sentido. Pero está bien, sí, porque los editores lo comentan y se extrañan como tú, ¿no? De decir, oye, pues esto, a ver qué pasa. ¿eh? A mí también en esta obra, este es un tema ya muy espinoso, más ahora, ¿no? Que sabéis que sí va a haber presidente o no va a haber presidente de la Generalitat, que están ahí en un tira y afloja, nos habla de una guerra de la independencia, es decir, nos habla del país famoso, y nos habla de que en el año 2044 las cosas llegan al extremo, pues de que hay una guerra, ¿no? Entre Cataluña y se supone que España, ¿no? Por conseguir la independencia también, ¿no? De ese descenso, ¿no? Vertiginoso por los desastres y las catástrofes, ¿no? Que a lo largo del siglo XXI supuestamente llegarán al año 2066, ¿no? Entonces, claro, él nace en Reus,
él es catalán, entonces, bueno, no sé yo si está echando un cable en un sentido o en otro, no queda nada claro. Evidentemente la península, como va a ser convertir en un campo militar, ni existe Cataluña, ni existe ninguna comunidad, ni existe nada, ¿no? A lo mejor es un aviso para navegantes o para mareantes, como queramos decirlo, ¿no? El ver estas guerras intestinas, ¿no? Como algo que no tendrá sentido en este aspecto. Bueno, nos hemos plantado a lo tonto en las 18:15 y el trabajo de los borradores alrededor de la novela ayuda a comprender el trabajo que hay, sí, indudablemente. Está bien esa conferencia que tú habías señalado. A mí lo de la longitud de los capítulos es una cosa que me ha dejado perplejo, porque yo nunca lo había visto. En fin, él dice que da talleres de escritura. En este caso es un autor, bueno, pues que no debe de tener un puesto fijo en la universidad, aunque debe de estar con algunas colaboraciones en este sentido, y debe de ser uno de los trabajos que lleva a cabo, y entonces a lo mejor pues es una de las cosas que él hace con los alumnos que llegué a tener, ¿no? Y el otro cuadrado que has mostrado pues queda ahí abierto, sabiendo la preocupación que tiene por los números y que le debe de gustar el ajedrez, pues indudablemente crea un casillero de 10 por 10 como hemos visto, y lo deja ahí planteado, que como veis pues eso parece un Scrabble o como se llame, ¿no? Un entrelazado este juego para ir poniendo las palabras o las letras. Bueno, también hay sonetos acrósticos que se realizan a través de estos gráficos, ¿no? Como el que nos tenemos ahora mismo aquí. En cualquier caso, escribe en catalán, ¿no? Porque veo que pone carré, un cuadrado, euleriano, ¿no? Y a partir de ahí, y luego escribe un poco, no, está en francés, carré eulerian, ¿no? Porque luego dice, no sé qué, de Plito, etcétera, que bueno, él debe de vivir fuera. Vale. Álvaro, pon fin a la presentación y ya con eso pues nos despedimos hasta la semana que viene, en donde no está ahora mismo aquí, pero Julia, que había aparecido antes un momento, Julia Bachiller nos va a hablar de La piel, de Sergio del Molino, que es una novela que podríamos poner en comunicación con la que vamos a hablar mañana, Enrique. Venga, Álvaro, cierra tú, por tanto, la presentación de esta obra. Bueno, simplemente dar las gracias a todos los que están aquí, al doctor Gómez por la invitación. Decirles simplemente que aunque tenga nombre de trilogía del yo, se puede leer sola esta novela o empezar por esta, después leer Tuyo es el mañana y terminar con la más larga, que es la de el anarquista que se llamaba como yo. Es decir, el orden realmente no es tan importante porque son tres datos o tres factores de la vida de cualquier persona: el nombre, el lugar de nacimiento y la fecha. Por lo tanto, están libres para empezar por donde quiera. Y eso, decir simplemente que es una novela muy compleja que tiene muchísimo donde sacar, y realmente creo que es una muy buena novela para poder enseñar en la universidad a cursos altos de teoría literaria, porque a pesar de que son casi 400 páginas, es una novela que se puede estar hablando de ella un curso entero sin ningún problema. Así que muchísimas gracias por todo, y para lo que necesiten pueden contactar con el profesor Gómez para que les facilite mi email, o se lo puedo pasar por el chat, y con lo que necesiten me escriben. Muchas gracias por todo. Conforme a lo pues mil gracias. Es una novela que está llena de anécdotas, por supuesto. Por ejemplo, os voy a contar una ya de despedida, nada más, porque Sí, es una ven. que me llamó muchísimo la Sí. atención, porque yo no lo sabía, y además pues no lo voy a desvelar para que leáis la novela. Yo es que escribo siempre con bolígrafos Bic, ¿no? Que me parecen los más cómodos y los más sencillos para escribir, y aquí te explican por qué el capuchón del bolígrafo Bic está roto, es decir, tiene un agujero, como sabéis, en la parte superior de la caperuza. Hay una razón que yo no la podía imaginar, y la explicación que se da
en esta obra me convence totalmente, Sí, aunque me deja también atónito de que lo que aquí se dice haya podido pasar, pero ¿eh? En fin, bueno, ahí os lo sí, dejo como última anécdota. Cuidaos mucho porque estamos todavía sí. en nuestro presente apocalíptico bajo el dominio de la COVID y hay que tener muchísimo cuidado. Gracias Álvaro, un Muchas abrazo muy gracias. fuerte para todos y pongo final a